Apreciados estudiantes del Colegio San Juan Bosco, bienvenidos a una clase más de nuestro canal en YouTube. Les doy una cordial bienvenida a cada uno de ustedes y les voy a comentar que en esta oportunidad vamos a abarcar un tema para los estudiantes de tercer año de secundaria. En realidad es la continuación de la clase anterior, que hemos visto la literatura medieval, ¿cierto? Ya vimos las características, el contexto histórico-cultural, las manifestaciones literarias. Y ahora vamos a ver los representantes de la literatura medieval. Tal vez no abarquemos todos hoy, pero posteriormente lo vamos a hacer. Vamos a avanzar entonces y vamos a recordar un poquito las manifestaciones literarias de la literatura medieval. Eran 3 las manifestaciones literarias. La primera no consideré que eran los jarchas. Los jarchas eran composiciones breves y sencillas, ¿cierto? Que no eran todavía o no contenían autor, eran anónimas, pero en esta oportunidad también voy a mencionar la otra manifestación literaria que son los mester de juglaría. En los mester de juglaría estaban los cantares de gesta, que también no tienen autores, y la más representativa en este caso fue el cantar de Miocid, que tiene como protagonista a Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador. Ahora, lo que nos vamos a centrar es en el mester de clerecía. En el mester de clerecía, que es oficio propio de los clérigos, ya sí las obras venían autografiadas. Y en este caso podemos ver aquí a Juan Ruiz, que es uno de los representantes, con su obra El libro del buen amor. El segundo representante sería don Juan Manuel, que es de quien vamos a hablar hoy, con su obra El conde Lucano. ¿Está bien? Y no solamente tenemos a él, también vamos a ir avanzando. Entonces, el tercer representante sería Gonzalo de Berceo y su obra Los milagros de Nuestra Señora. Gonzalo Berceo es conocido como el primer poeta castellano de la literatura española. ¿Ya? Vamos a avanzar entonces. Voy a pedir su colaboración y que quiten el dedito y la manito de la pantalla. ¿Está bien? Vamos a agradecerles. Muchísimas gracias. Ahora, vamos a hablar entonces en esta oportunidad de don Juan Manuel. Y vamos a mencionar quién fue, quién ha sido don Juan Manuel. ¿Ya? Y vamos a recordar primero dónde nació este señor. Ah, nació en Escalón, específicamente. ¿Dónde está Escalón, Amiscati? En Toledo. En el año 1282. Fue hijo del infante don Manuel y sobrino de Alfonso X el Sabio, quien fue el fundador de las primeras universidades en la época medieval. Heredó el título de gobernador general del reino de Murcia, dice, y participó también activamente en las luchas políticas de su tiempo. Eso podemos decir de don Juan Manuel. Ahora, ¿qué obras escribió don Juan Manuel? Vamos a hacer referencia a su obra del Conde Lucano. Es en su mayor parte un libro de cuentos moralizantes escritos entre 1330 y 1335 y fue considerada la obra cumbre de la narrativa de la prosa del siglo XIV en la literatura española. Ahora, chicos, este título de Conde Lucano es original del castellano medieval, dice, pero ¿cuál es el título original? Me podrías decir, Miscati, ahí no se dice el Conde Lucano. Se llama de la siguiente manera: Libro de los ejemplos del Conde Lucanor et de Patronio. Eso es el título original. ¿Qué significado tiene? Libro de los ejemplos del Conde Lucanor y de Patronio. Además, se podría decir que es una crónica abreviada. Ahora, ¿por qué decimos que es una crónica? Porque relata toda la vida, en este caso del conde Lucano, pero que es dirigida en cierta forma por su amo, por su ayo, que es Patronio. Ahora, en esta obra aparecen muchos cuentos y su único fin es didáctico moral, dice, enseñar
¿Cuál puede ser el comportamiento de una persona en debidas situaciones de conflicto? ¿Ya? Ahora, el diálogo de esta obra expone constantemente la conversación de él mismo con su ayo sobre los problemas que enfrenta día a día, ya que el conde Lucanor es muy poderoso y sus enemigos siempre están buscando la mínima oportunidad para atacarlo, para derrotarlo y finalmente matarlo, hacerlo desaparecer. Ahora, el cuento narra cómo Patronio resuelve cada situación de su amo. Se podría decir aquí que el protagonista no es el conde en realidad, sino es Patronio. Ahora, vamos a ver algo más acerca de esta obra. ¿Cuál es el estilo que refleja don Juan Manuel? ¿Por qué eligió esta especie narrativa o por qué escogió el género narrativo? Porque permite la descripción detallada y a través de esta descripción detallada dar enseñanzas. Por eso se le considera a esta obra el primer cuento en lengua castellana que tiene conciencia, dice, de los recursos estilísticos. ¿Y de qué recurso estilístico estamos hablando en primer lugar? Estamos hablando de la descripción detallada de personajes y situaciones. Ahora, ¿por qué se caracterizó esta obra del conde Lucano? Por su estilo, dice, en el deseo de perfección y por el intento de combinar la brevedad y la claridad en la enseñanza. Eso es la característica en cuanto al estilo de esta obra. A continuación, jóvenes y señoritas, yo les voy a pedir que presten mucha atención y observen, ¿ya? Y escuchen con claridad un argumento de esta obra. ¿Está bien? Presten mucha atención, por favor. Cuento 9. Lo que sucedió a los dos caballos con el león. Un día hablaba el conde Lucanor con su consejero Patronio y le dijo: Patronio, desde hace mucho tiempo tengo un enemigo que me ha hecho mucho daño y yo a él, de modo que por obras y pensamientos estamos muy enemistados. Y ahora sucede que otro caballero, más poderoso que nosotros dos, está haciendo algunas cosas de las que ambos tememos que nos pueda venir mucho daño. Mi enemigo me ha sugerido que nos unamos y preparemos nuestra defensa contra el que desea atacarnos, pues si los dos estamos unidos le haremos frente con facilidad. Pero si uno abandona al otro, cualquiera de nosotros que vaya contra aquel caballero no podrá vencerlo y, cuando uno de los dos sea derrotado, el que sobreviva será vencido aún más fácilmente. Por eso tengo serias dudas en este asunto, pues si hacemos las paces habremos de fiarnos el uno del otro, por lo cual, si aquel enemigo mío me quiere engañar y si yo estuviese en sus manos, mi vida correría peligro. Pero por otra parte, si no nos unimos como me sugiere, nos puede venir mucho daño, tal como os he dicho. Por la confianza que tengo en vos y por vuestro buen juicio, os ruego que me deis consejo para obrar como mejor deba. Señor conde Lucanor, dijo Patronio, la cosa es importante y al mismo tiempo peligrosa. Para que mejor sepáis lo que debéis hacer, me gustaría contaros lo que ocurrió en Túnez a dos caballeros que vivían con el infante don Enrique. El conde le pidió que se lo contara. Señor conde, comenzó Patronio, dos caballeros que estaban en Túnez con el infante don Enrique eran muy amigos y vivían juntos. Estos dos caballeros no tenían sino un caballo cada uno, y mientras ellos se estimaban y respetaban, sus caballos se tenían un odio feroz. Como los caballeros no eran tan ricos que pudieran pagar estancias distintas, y por la malquerencia de sus caballos no podían compartirlas, llevaban una vida muy enojosa. Cuando pasó cierto tiempo y vieron que no había solución, se lo contaron al infante don Enrique y le pidieron como favor que echara aquellos caballos a un león que tenía el rey de Túnez. Don Enrique habló con el rey de Túnez, que les pagó muy bien los caballos y los mandó meter en el patio donde estaba el león. Al verse los caballos juntos en aquel lugar, antes de que el león saliese de su jaula empezaron a pelear con mucha ira. Estando en lo más violento de su pelea, abrieron la jaula del león y, cuando los caballos lo vieron suelto por el patio, se echaron a temblar y se fueron acercando el uno al otro. Cuando estuvieron juntos, se quedaron así un rato y luego se lanzaron los dos contra el león, al que atacaron con cascos y dientes de modo tan violento que hubo de buscar refugio en su jaula.
Los dos caballos quedaron sin daño, porque el león no pudo herirlos ni siquiera levemente y, después de esto, los dos caballos se hicieron tan amigos que comían en el mismo pesebre y dormían juntos en la misma cuadra, aunque era muy pequeña. Esta amistad nació entre ellos por el miedo que les produjo la presencia del león. Vos, señor conde Lucanor, si creéis que vuestro enemigo tiene tanto miedo del otro porque le puede causar mucho daño y os necesita tanto a vos que forzosamente ha de olvidar vuestras antiguas rencillas, pues piensa que sin vos no puede defenderse, creo que, del mismo modo que los caballos se fueron acercando poco a poco hasta perder el recelo mutuo y estuvieron bien seguros el uno del otro, así vos debéis confiar poco a poco en vuestro antiguo enemigo. Y si siempre encontráis en él buenas obras y fidelidad, de modo que estéis seguro de que nunca os hará daño, por muy bien que vayan sus cosas, entonces haréis bien y os será muy útil ir en su ayuda para que no os destruya ni conquiste aquel otro enemigo. Pues en muchas ocasiones debemos soportar, perdonar y auxiliar a nuestros parientes y vecinos para que nos defiendan contra los extraños. Pero si vierais que vuestro enemigo es de tal condición que, desde que le hayáis ayudado y sacado del peligro, al tener sus tierras a salvo, se levantará contra vos y no podréis confiar en él, no sería muy sensato que le ayudarais, sino que debéis apartaros de él cuanto podáis, porque habréis comprobado que, aunque estaba él en un trance muy apurado, no quiso olvidar su antiguo recelo contra vos, sino que esperaba el momento oportuno de causar vuestro daño, con lo cual queda bien patente que no deberéis ayudarle a salir del peligro en que ahora se encuentra. Al conde le agradó mucho lo que Patronio le dijo, pues comprendió que le daba un buen consejo. Y como don Juan vio que este cuento era muy bueno, lo mandó poner en este libro e hizo los versos que dicen así. Muy bien, queridos jóvenes. Acaban de escuchar entonces uno de los cuentos que contiene el libro El Conde Lucanor, ¿cierto? Ahora, hay un dato más que les quería decir, que este libro es conocido más como el libro de Patronio. Como les decía, ¿no? El protagonista debería ser, ¿no? Patronio, pero en este caso no lo es. ¿Por qué? Porque simplemente Patronio es un ayo, es un criado. Y aquí el personaje, por la clase social de la época, aquí el principal entonces es el conde. Al final, el conde siempre toma la decisión teniendo en cuenta estrictamente el consejo que le ha dado su ayo. Ahora, el cuento que nosotros acabamos de escuchar se encuentra en el libro de actividades de ustedes, en la página 42. Si ustedes se pueden dar cuenta, vamos a trabajar entonces específicamente con esta lectura. ¿Ya? Vamos a trabajar con la lectura que está en la página 42. Yo sé que no todos tienen el libro, por ello voy a proyectar aquí. Ya, les voy a proyectar para todos, para que puedan visualizar y puedan participar en la clase. Ahí está, lo están observando, muy bien. Ya no la vamos a leer. El motivo por el cual les hice escuchar el audio, entonces es para evitarnos el tiempo de estar leyendo, ¿no? Y no tomarnos más tiempo de lo necesario. Ahora, vamos a leer la indicación número 1 para poder hacer el desarrollo. Yo voy a ir preguntando, quiero que estén atentos porque al que le pregunto tiene que responder de forma presta, solamente al compañero o compañera que yo le pregunto en este caso. ¿Está bien, chicos? ¿Cuál sería la pregunta número 1? Vamos a poner el verdadero y falso, dice. Integra la información relevante e implícita en el texto y escribe verdadero. V si el enunciado es verdadero o F si el enunciado es falso. Voy a preguntar en primer lugar al joven Junior. Junior, la A dice, el enemigo del conde Lucanor le pidió que se uniera para luchar contra otro caballero. Verdadero, Miss. Muy bien, joven Junior, excelente. Ponemos entonces verdadero. Ahora le voy a preguntar a la señorita Scholl. Señorita Scholl, los amigos de don Enrique eran unos enemigos acérrimos. Repite. Verdadero, Miss. No, mi amor, dice los amigos de don Enrique. No está hablando del conde Lucanor, sería la respuesta.
falsa. ¿Ya? Pasamos al siguiente. La señorita Ruth, por favor. ¿Ya? En esta oportunidad va a responder la señorita Ruth. Los dos caballeros terminaron sucumbiendo ante el hambre del león. ¿Verdadero? No, la respuesta es falsa, dice. Ya, la respuesta es falsa. Ahora, vamos a avanzar al siguiente. Tienen que prestar atención a la lectura. Hay una pregunta aquí en forma general para todos y voy a pedir en esta oportunidad a la señorita, Fabi, vamos a pedir a Fabi, ¿ya? La pregunta dice, ¿cuál es la situación, ¿ya? ¿Cuál es la situación problemática del conde Lucanor? ¿Cuál es el problema que presenta aquí el conde Lucanor? Escuchen, él pide un consejo a Patronio. Le dicen, mire Patronio, ha venido alguien a decirme que quiere que nos unamos contra un enemigo. Entonces, ya estoy dando la respuesta. Dime, Fabi, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuál es la situación, repito, problemática? ¿Cuál es el problema del conde Lucanor? No sabe qué cosa. ¿Qué no sabe? ¿Sí? ¿Qué es lo que no sabe? A ver, voy a preguntar. Yeshua le va a ayudar a la señorita Fabi. Dime, Yeshua, cuál es el problema que presenta el conde aquí? ¿Qué es lo que no sabe? ¿Puedes decir cómo batallar? ¿Cómo batallar? Ya, a ver, vamos a ver. Gracias, Yeshua, por tu participación. El conde Lucanor, jóvenes y señoritas, no sabe si aceptar o no la propuesta de su enemigo. Esa es la respuesta. ¿Cuál es el problema? El conde Lucanor no sabe si aceptar o no la propuesta de su enemigo. ¿Está bien? Escríbanlo ahí. ¿Ya? ¿Está bien? Vamos a avanzar. Vamos al ejercicio 3. Voy a preguntarle a la señorita Selene. ¿Ya? Vamos a preguntar a Selene. Señorita Selene. Dice, ¿a quién le pide ayuda el conde Lucanor? Señorita Selene. Muy bien, le pide ayuda a Patronio, ¿cierto, Selene? Excelente, entonces marcamos ahí la respuesta. Ahora le voy a pedir, por favor, ¿ya? Vamos a pedir enseguida al joven Daniel. Ya, vamos a pedir entonces a Daniel. Identifica, dice, la estructura del texto y coloca entre llaves la letra correspondiente. Para ello, yo voy a proyectar, ¿ya? Danielito, mirando a la pantalla ahí, te voy a pedir que tú me digas, Daniel, aquí tenemos, estoy proyectando, ¿cuál sería el inicio, Danielito, de este cuento? ¿Cuál sería el inicio? Puedes leerlo, Daniel, te escuchamos. ¿Hay un diálogo inicial? El párrafo inicial, ¿cierto? ¿Cuál es el párrafo inicial? ¿Puedes leer, por favor, hijo? Un día hablaba el conde Lucanor con su consejero Patronio y le dijo, patrón, desde hace tiempo tengo un enemigo que me ha hecho mucho daño y yo a él, de modo que por obras y pensamientos estamos muy enemistados. Y ahora sucede que otro caballero más poderoso que nosotros dos está haciendo algunas cosas de las que ambos tememos que nos pueda venir mucho daño. Mi enemigo me ha sugerido que nos unamos y preparemos nuestra defensa contra él,
que desea atacarnos. Pues si los dos estamos unidos, le haremos frente con facilidad. Ese es el inicio, porque aquí está la presentación de los personajes y la presentación de la situación. Entonces ponemos una llave al margen izquierdo y ponemos inicio. ¿Ya? Les pregunto, a ver, ¿cuál sería el final de esta historia? ¿Cuál sería el final de la historia? A ver, voy a preguntarle a David Beckham que me señale, por favor, cuál sería el final de esta historia. Miss, el último párrafo. ¿Cuál es el último párrafo, corazón? Dime. Y como don Juan vio que este cuento era muy bueno, lo mandó poner en este libro e hizo los versos que dicen así. Excelente. Estando vuestras tierras. Excelente, joven David Beckham. Esa es la respuesta. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer en este momento es, ¿qué cosa? Vamos a señalar ahí. Ya señalamos todos entonces que esto es el final o desenlace. Ahora, ¿cuál parte sería el cuerpo o el nudo de nuestro cuento? ¿Qué palabra inicia el cuerpo? Voy a preguntarle, por favor, en este momento al joven, a ver, no, a la señorita, vamos a preguntar, Carely Rojas. Señorita Carely, ¿con qué palabra iniciaría el nudo de nuestro cuento? Señor Conde, Miss. Señor Conde, muy bien, señorita Carely. ¿Y en dónde termina? Defenderse. Muy bien, señorita Carely, excelente. Esa es la respuesta. Muy bien, chicos y chicas. Ahí estamos. Ya, señorita Antoinette, estamos en la página 43 del libro de actividades. Página 43. Está bien, estamos desarrollando. Página 43. Yo lo activo, no te preocupes, cuando voy a hacer que participes. ¿Está bien, chicos? Ahora sí, vamos a pasar a lo siguiente. ¿Ya? A ver, avanzamos nuestra. Ya, ahí está, avanzamos. Entonces, y en este momento, chicos, en este momento yo les quiero agradecer a ustedes por haber participado o por haber escuchado la explicación de este personaje, en este caso don Juan Manuel, y de haber participado en la lectura del cuento 9 de su libro. Yo espero que la próxima clase nos podamos encontrar, nos podamos conectar y podamos seguir trabajando en nuestro libro de actividades. No se olviden en suscribirse al canal para que les llegue el link automáticamente y ustedes puedan revisar una vez más nuestra clase. Nos vemos